Está en la línea de Despierta esta mañana el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Secretario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. Y empezar a lo mejor con una pregunta que tiene que ver con los frutos de esta mesa de diálogo. ¿Gana la CENTE? ¿Ganó la CENTE ayer? Muchas gracias, Carlos, a ustedes por la entrevista. Yo creo que ayer lo que ganó fue el diálogo frente a manifestaciones de fuerza o violencia. Yo creo que el llamado del señor presidente a que las cosas se resuelvan a través de la negociación es lo que ganó y México tiene que aprender que esa es la mejor forma de salir adelante. Secretario, buenos días. ¿Qué cambiarán de la iniciativa que negociaron con la CENTE? ¿Perdón? ¿Qué cambiarán de la iniciativa después de la negociación con la CENTE? Es decir, había ya una iniciativa por parte del gobierno federal. ¿Qué le van a cambiar para quedar bien con la CENTE? Nosotros no queremos quedar bien con la CENTE, queremos quedar bien con la educación y para eso necesitamos estar de acuerdo todos. Necesitamos que estén de acuerdo las maestras, los maestros, la CENTE, el CENTE, Mexicanos, Maestros por México, los padres de familia, las organizaciones sociales. Estamos trabajando por un acuerdo, Carlos. En alguna ocasión que estuve con ustedes les comentaba que uno de los errores de la reforma educativa fue haberse hecho sin la participación de todos y es lo que estamos construyendo con la participación de todos. Secretario, buenos días. Le preguntaba por uno de los temas que está más caliente, más a debate, que es el tema del control presupuestario y el control de plazas. Con respecto a eso, ¿qué va a suceder con la CENTE? ¿La CENTE retiene este control, este poder que ha tenido históricamente? No, el control de las plazas las tiene el Estado mexicano, nadie es dueño de las plazas. Pero si tú, Ana Francisca, hablas con muchas maestras y maestros, te darás cuenta que hay muchos vicios y muchos problemas alrededor de ello. Entonces, yo he hablado con tanto sindicatos como con autoridades educativas y todo el mundo está de acuerdo en que hay que poner un alto a lo que está sucediendo. Y lo que queremos crear es un mecanismo que transparente todo el sistema de asignación de plazas, todo el sistema de vacancia, para que haya una verdadera transparencia en ello y evitar una corrupción en la que muchas veces participan tanto sindicatos como la propia autoridad educativa en todo el país y con los operadores educativos que son los estados. Entonces tenemos que tener un mecanismo y esto se hace a través de una plataforma muy clara de gestión escolar y de asignación de plazas. Secretario, no va a ser fácil, nos va a llevar tiempo, pero la transparencia es un compromiso que debemos de asumir todos. Buenos días, secretario. Si el resultado final días, después de estas mesas, de estas consultas, es una reforma, un cambio a la reforma que no acabe por gustar al CENTE, a los maestros, y se escalan las manifestaciones, si se ponen, digamos, en el plan de no dar clases, ¿están ustedes preparados para enfrentar este escenario? En su caso, secretario, claro, lo que tiene que ver con el hecho de que no den clases y dejen a los alumnos varados. Enrique, no es un cambio a la reforma, es la abrogación de la reforma. En primer lugar, todo el texto constitucional de la reforma en la iniciativa que envió el presidente y con todos los cambios que ha habido dentro de la Cámara de Diputados, porque hubo 17 otras iniciativas que se presentaron, todo el texto constitucional previo queda abrogado y lo mismo quedará abrogada la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y obviamente tendremos que construir nuevas leyes secundarias que también lo haremos de manera conjunta para regir, llamémosle de esa manera, el sector educativo, en donde la prioridad, dice la iniciativa, es precisamente el darle el derecho a la educación a todos, pero en especial a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, obviamente dar clases es una de las funciones básicas del magisterio. El 99% de los maestros
lo hacen, y si algunas maestras y maestros no lo hacen, pues en esas mesas tendremos que ver qué tratamiento le damos. Recuerdo que cuando iniciaron los foros el año pasado, y fue precisamente en Chiapas, el señor presidente, entonces candidato, dijo que lo que le pedía al magisterio era que no dejaran de dar clases por razón alguna. Ahora, secretario, ¿cree que vayan a escalar las manifestaciones? ¿Cree que del bloqueo al Congreso podamos tener bloqueo al periférico, bloqueo a Insurgentes, bloqueo al aeropuerto? ¿Cree que sea esa la ruta? Carlos, nosotros hemos construido una iniciativa después de una consulta muy amplia en los foros, en una plataforma en donde las maestras y los maestros enviaron más de 65,000 ponencias. Fue una consulta muy grande, la iniciativa que envió el presidente, y en el Congreso también se hizo el Parlamento abierto. Entonces, es una iniciativa que busca un acuerdo general. Yo no sé, no puedo adivinar cuál va a ser la postura de algunas fuerzas políticas, pero lo cierto es que es una iniciativa progresista que va en favor de las maestras y los maestros, y yo creo que se va a tener el apoyo del magisterio, porque van a tener una ruta muy clara para hacer su carrera, van a tener, además queda abolida totalmente la evaluación punitiva, no va a estar ligada en ninguna circunstancia la evaluación a lo que es propiamente la permanencia en el empleo. Entonces cualquier maestro y maestro que lea la iniciativa va a apoyarla, y creo que eso pues va a darle cauce a que la educación pública pues se fortalezca y que ese tipo de manifestaciones se debiliten. Oiga, y hablando de evaluación, ¿cómo va a evaluar el Estado mexicano la calidad de la educación? ¿Cómo va a obtener datos, información para tomar distintas decisiones? En fin, si se elimina el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Bueno, la calidad de la educación, o como se le está llamando ahora, que es algo mucho más amplio, que es la búsqueda de la mejora continua, es a través de indicadores que nos digan cuál es la ruta que hay que tomar para mejorar, no solo al maestro, sino también mejorar a la autoridad educativa. Va a haber un consejo integrado por maestros frente a grupo que tienen pues mucha experiencia en materia de educación indígena, en materia de educación multigrado, en materia de educación especial, en materia de educación normal, y todo este mecanismo será para una mejora continua, pero en vez de usar la evaluación para perseguir a los maestros, se va a utilizar lo que se llama la evaluación diagnóstica para ver cuáles son las áreas de oportunidad y mejorarlos a través de la formación y capacitación. Secretario, la iniciativa tiene un nuevo derecho, nace un derecho que es el derecho a un sistema permanente de capacitación y formación. Le estamos apostando más a capacitar y formar a los maestros que a estarlos persiguiendo a través de evaluaciones políticas. secretario, si la CENTE logró a través de la presión sentarse con los secretarios de Educación Pública y de Gobernación, ¿le van a dar la misma oportunidad al CENTE, al sindicato, de que hagan exactamente lo mismo? Y hábleme también de los tiempos para la aprobación de esta reforma, de esta abrogación y la nueva reforma educativa. Nosotros hemos estado hablando con todos los actores educativos, Enrique, sin excepción alguna, y seguiremos haciéndolo. Yo me atrevo a decir que es lo contrario, que esa manifestación pues alejó un poco porque se atrasaron unos días, los días de la abrogación de la reforma. El tema curioso de esto es que si no llegase a prosperar la nueva iniciativa, pues lo que quedaría es precisamente la reforma educativa previa. Entonces, curiosamente, quien no permite que se legisle está trabajando para que no se abrogue la reforma. Es algo muy paradójico. Los tiempos son, Enrique, precisamente los días que faltan del mes de marzo y abril. A mediados
y finales de abril tendremos ya, si todo marcha bien, ya la aprobación del Senado sobre la iniciativa. Secretario, ayer en su conferencia matutina el presidente López Obrador decía, vamos a debatir esto, le decía a la gente, vamos a debatirlo, que la opinión pública se pronuncie sobre el asunto. ¿Esto puede llevarse a consulta? O sea, ¿podría ser que la reforma educativa termine en una de las consultas que tanto le gustan al presidente? Ya se llevó a consulta, Carlos. Creo que los meses en donde hubo los foros, donde hubo la plataforma abierta, donde fue la consulta educativa, visitamos con 7,000 voluntarios, alrededor de 1 millón de hogares, lo que es algo realmente amplio y grande. Y además el propio Congreso dejó abierto, en Parlamento abierto la iniciativa. Entonces es una iniciativa muy legítima y que ya estuvo en consulta. El resultado de lo que estamos viendo es una consulta donde han participado todos los interesados en la educación, Carlos. Ahora, ayer el presidente López Obrador también decía en su conferencia matutina, hay que ver quién está detrás de la CENTE. Usted que tiene el pulso educativo y político de ese asunto, secretario Moctezuma, ¿quién está detrás de la CENTE? ¿Quién está trayéndolos a la Ciudad de México, haciendo que bloqueen el Congreso, obteniendo estas citas de alto nivel con 2 secretarios de Estado, usted y la secretaria Sánchez Cordero? ¿Quién está moviendo el pandero de la CENTE? Carlos, si revisas tú la grabación de la conferencia de ayer, esa fue una pregunta que le hicieron al señor presidente y su respuesta fue que él no iba a meterse en eso, sino en conducir las cosas para tener el mejor acuerdo educativo posible. Secretario, ¿y a todas estas el Bester Gordillo está tranquilita? El Bester Gordillo, por lo que sé, está trabajando en varias cosas pues el ámbito educativo, que es su área, y pues no tengo yo mayor información, pero está ejerciendo por los derechos que le da precisamente la libertad y haber sido declarada inocente. ¿Va a tener una voz, y en este caso una voz de peso, en esta nueva reforma educativa? Pues la reforma ya está en el Congreso y su participación, al menos explícitamente, no la dio a conocer, pero en este momento ya está procesándose en la Cámara de Diputados. Entonces, pues las voces que se han escuchado, que son tan amplias, no sé si ella envió alguna colaboración por su parte. Muchas gracias, secretario, por estos minutos para Despierta y muy buenos días. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Y Despierta.